Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy queremos seguir en esta didáctica de la ciencia de datos para educación superior en la Universidad de Antioquia, en especial para ingeniería agropecuaria, licenciatura en matemática y licenciatura en educación infantil. Pues hemos consolidado hasta ahora pues un repositorio en línea. Bueno, por ahora se llama, tocó por algunas dificultades técnicas. Se llama aquí regresión, aquí en investigación, llama regresión y clasificación porque queremos en ese dejar de Machine Learning los dos tipos de modelos de Machine Learning más representativos, como son los de regresión y de clasificación. Y para regresión estamos trabajando regresión para predicción de vivienda o de precio de vivienda, en el que hemos estructurado un cuaderno de clase y un cuaderno, bueno, y una carpeta para trabajar o dejar el recurso en cuaderno o archivo de extensión IPYNB y .py, el recurso que deja solamente el programa en Python para implementar el modelo de Machine Learning consolidado para predicción de precio de vivienda con el dataset de vivienda de Guerón o dataset housing.csv. Y en el cuaderno de clase enseñar todas las metodologías asociadas a la constitución del modelo de regresión cualquiera, que al estilo en que lo enseña Guerón. Bueno, agregándole algunas otras cositas que hemos visto en este crecimiento de 4 años más o menos en ciencia de datos. Es el cuaderno de clase para enseñar todas las metodologías de constitución de un modelo de regresión, esa es la clase, y el modelo y la evaluación de esa clase. Entonces aquí la regresión. Ya con eso lo dejamos así. Vamos a poner de pronto este como, bueno, es el modelo, este es el cuaderno para la clase, un cuaderno para la evaluación y un cuaderno Jupyter para el modelo particular consolidado. Entonces este es un modelo de regresión de vivienda consolidado. Punto IPYNB, regresión, este ya es el modelo consolidado, modelo, regresión vivienda, punto IPYNB en este caso, archivo de origen Jupyter, y le vamos a agregar el punto .py. Entonces aquí vamos a agregarlo de una vez porque queremos que todo nos quede estructurado para una mejor enseñanza, un mejor aprendizaje. Entonces aquí en el recurso le ponemos que vamos a generar un archivo de modelo de regresión para vivienda, para predecir precio de vivienda, punto py. Aquí le ponemos punto py y ya, mire que ya tenemos todo el punto py, el punto IPYNB en cada caso. Entonces, y ese punto py, pues bueno, pues por ejemplo acá que bajamos hasta acá la estructura de la clase, bueno, pues en el modelo ya no utilizamos, bueno, esa estructura siempre la quiero como dejar. Esta parte de la teoría, ya en el modelo como tal, pues mm, ya no toda la teoría, ya en el modelo no, sino en la clase sí se presenta toda la teoría. Pues en el modelo no, pero en la clase sí. Entonces acá tenemos aquí tenemos el, unas cosas que estaba removiendo. Aquí le vamos a quitar todo esto. Aquí ya implementar la clase. Bueno, aquí constitución de un modelo de vivienda. Aquí ya el contenido de clase y demás. Toda esta parte de la teoría. Los mapas conceptuales sí los quiero siempre dejar que ordenan el proceso para la constitución del modelo, la metodología, que es primero el análisis exploratorio de datos, luego el preprocesamiento, luego la selección de modelos y por último el afinamiento. Luego empezamos con el EDA y aquí la función para guardar las gráficas y en qué carpeta de nuestro computador y se la ponemos también en el archivo .py. Entonces aquí le ponemos control V y control S. Entonces así ya vamos como estructurando mejor las cosas y ya en este video queremos para el cuaderno de clase, pues ya no me voy para el cuaderno de clase, eh, mm,
Bueno, en esta clase, para el cuaderno de clase, pues ya tenemos eh, aquí, pues que para este cuaderno de clase tenemos los enfoques de enseñanza, entre los que están el enfoque STEAMS, el de aula invertida y el de aprendizaje basado en proyectos, problemas y proyectos, y el prompt para la inteligencia artificial para que nos entregue un mejor diseño de clase. Entonces, esta parte que ya hemos consolidado de 11 partes de una clase, implementando este modelo, entonces acá ese prompt lo actualizamos acá en todas partes para que siempre el diseño ya sea vaya ese prompt de diseño de clases y de modelos, pues para la inteligencia artificial, sea DeepSeek o ChatGPT, sea cada vez mejor. Entonces aquí, pues, esta primera parte también la actualizamos, en la que ya nuestras clases siempre tienen 11 partes. 11 partes que ayudan mucho al estudiante a su aprendizaje. Entonces tiene acá donde poner el tema, los enfoques que tenemos de aula invertida, STEAM y de aprendizaje basado en problemas y proyectos. En problemas y proyectos. Aquí lo organizamos en problemas y proyectos. Y aquí el tema de la clase aquí le dejamos un espacio para ese tema. El título, objetivos e indicadores, mapa conceptual, elementos históricos epistemológicos, pero contados de manera con el estilo narrativo de un cuentero antioqueño, para hacerlo más ameno, esos elementos históricos epistemológicos y el contenido con algunas observaciones para ser cada vez mejor construido. En este caso, que el contenido para la situación real se pueda llegar a una constitución de un modelo matemático que parta de una situación real para constituir un modelo matemático que represente la situación real y permita hacer predicciones, permite hacer descripciones, explicaciones y predicciones. Entonces, represente la situación real y permita hacer descripciones de la situación del fenómeno representado, descripciones, explicaciones y predicciones del fenómeno representado, descripciones, explicaciones y predicciones del fenómeno representado con el modelo, del fenómeno representado con el modelo. Con el modelo. Bueno, entonces así el prompt cada vez mejora para poder tener mejores diseños de clase. Y eso me hace sentir como muy contento de tenerles las cosas mejor diseñadas de acuerdo al servicio que doy a los estudiantes, a lo que ellos me van diciendo, profe, por favor ayúdeme con esto me está sirviendo, esto no, por favor no lo mejora, por favor nos ayuda con esto, porque es una labor de servicio. Bueno, entonces aquí ya tenemos esta. Y ya para la clase, bueno, pues este ya también lo actualizamos, entonces para que no quede solamente en esta actualización. Entonces, para la construcción de un modelo matemático que represente la situación real y permita hacer descripciones, esta parte. Control C y lo ponemos también en el general. Entonces, que represente la situación real, aquí, control V, y permite hacer descripciones, explicaciones y predicciones del fenómeno representado con el modelo. Bueno, y ya en esta parte queremos mostrar cómo ya en el modelo, en extensión IPYNB, cómo lo tenemos ya consolidado. Entonces en él tenemos como título constitución de un modelo de regresión para la predicción de precios de vivienda. Entonces aquí nada más tenemos solo las metodologías implementadas, mientras que en la clase se presentan todas las metodologías o los procedimientos de Machine Learning, las metodologías asociadas a cada procedimiento, mientras que en el modelo solamente incluimos los procedimientos y las metodologías solo las implementadas. Entonces en la clase presentamos implementadas y no implementadas todas para enseñar todos los procedimientos de Machine Learning y en el modelo solo las implementadas, solo las metodologías asociadas a los procedimientos
de Machine Learning implementadas. En este caso, entonces, el mapa conceptual, nos vamos al Virtual Environment que tenemos para este repositorio. Y aquí, pues bueno, lo podemos maximizar para hacerle una lectura que nos resuma el proceso. Empezamos con un análisis exploratorio de datos o EDA, por sus siglas en inglés, viendo la distribución de variables o la naturaleza de las variables, en este caso estableciendo cuáles son numéricas y cuáles son categóricas, y también hacer el análisis de correlaciones para determinar cuáles son los atributos mejor correlacionados con la variable objetivo, y la detección de outliers, para llegar a un preprocesamiento de datos para ya haciendo ese análisis de correlaciones y la detección de outliers y el tratamiento de valores atípicos y, y el escalamiento de atributos, ya, bueno, perdón, en esta descripción pasamos al preprocesamiento, que comprende ese escalamiento, esa codificación, esa imputación de datos faltantes y ese tratamiento de estos datos outlier que se encuentran en el análisis exploratorio de datos. Aquí entonces tenemos normalización y escalado. En realidad es escalado por normalización o escalado por estandarización. Entonces ese también lo debemos de mejorar. Este mapa, voy a mejorarlo aquí. Y entonces empieza con el concepto principal de regresión multilineal, bueno, el de análisis exploratorio de datos o EDA. Luego distribución de variables. En este caso, en el análisis exploratorio hacemos primero la determinación de la naturaleza de las variables. Entonces, en realidad se hace yo lo llamaría mejor una determinación de la naturaleza de las variables. Un análisis de correlaciones, una detección de outliers. Bueno, aquí los nodos les dieron palabras en este diseño que nos entregó la inteligencia artificial, y además de entonces de esta parte en la parte de análisis exploratorio, la detección, bueno, la determinación de la naturaleza del variable, el análisis de correlaciones, la codificación de las variables, categóricas. Entonces acá esta lo vamos a repetir, control C, y le ponemos la codificación de variables categóricas. Aquí es codificación, codificación sin dejar tildes para la etiqueta, para el concepto codificación de variables categóricas, codificación de variables categóricas, codificación de variables categóricas, y luego el análisis de correlaciones. Luego viene, bueno, en la codificación de variables categóricas es un preprocesamiento, perdón, eso es de preprocesamiento, ese no iría aquí, pero es fruto de la determinación de la naturaleza de las variables. Entonces ese no va en el EDA, eso va en el preprocesamiento. Aquí en el preprocesamiento sí va entonces primero, pues la codificación, que es la primera que se determina luego de la determinación de la naturaleza de las variables. Entonces aquí sí pondría la codificación. Aquí quedaría, bueno, aquí estaba ya la codificación, entonces control Z, está la codificación de tercero, yo lo quiero poner desde segundo, control X, y ponemos de segundo. Entonces, en el preprocesamiento, primero la codificación, no, en este caso no estamos aplicando normalización, sino estandarización para la etiqueta. Y aquí ya en el nombre del concepto ponemos estandarización, ya con tilde,
Estandarización, sí. Eh, vamos a ver, amor. Estandarización, ahorita vemos. Estandarización, entonces escalado por estandarización. Escalado, porque es las n por estandarización. Por estandarización. Y luego en el preprocesamiento viene la selección de atributos con el análisis con mejor correlacionados, utilizando ese análisis de correlaciones que se vio antes. Entonces, aquí viene otro concepto, control V, y ese ya se va a llamar es la selección de atributos, selección, entonces aquí le ponemos selección utilizando el concepto de correlación de Pearson. Selección de atributos. Y luego la imputación de datos faltantes, si los hay, pero en este caso no vamos a ver, porque en la selección de atributos, el atributo que tenía datos faltantes no quedó después de la selección por tener una correlación muy baja, una correlación de Pearson muy baja con la variable objetivo. Entonces, y después de la imputación, por último va el escalamiento. El escalamiento lo estamos dejando de último, entonces vamos a quitar este de acá, control X, y lo dejamos acá. El escalamiento, entonces primero fue la codificación, luego la selección, luego la imputación, pero no hubo que hacer imputación en este caso, entonces voy a quitarlo del mapa, porque en este caso no lo hubo que hacer, y nada más estamos poniendo en este modelo solo lo implementado. Y luego la selección de modelos, esa es la que vamos a ver después. De 5 modelos vamos a seleccionar uno, que va a quedar es en realidad Random Forest. Y por último el ajuste. Entonces aquí ya podemos como dejar un mapa un poquito mejor ajustado ya a lo que nosotros en realidad estamos implementando en este modelo para predicción de precios de vivienda con el dataset de housing. Miremos que hasta aquí tenemos análisis exploratorio de datos. Esta selección de atributos todavía quedó desarticulado. Determinación de la naturaleza de las variables. Me falta escalado por estandarización. Entonces aquí, para que él quede articulado, eso que acabo de poner acá, pues cuando yo vaya a generar los edges o vínculos, las conexiones, va a ir de la distribución, en este caso de la distribución, va a ir a la correlación, también de la distribución va a ir a los outliers, al preprocesamiento, pues va a ir a los outliers y al preprocesamiento. Entonces aquí le vamos a poner que vamos a establecer vínculo entre la distribución, a ver, conexiones, miremos el mapa bien. Entonces, del análisis exploratorio va primero a la selección de atributos. Análisis exploratorio va a la selección de atributos. Entonces, él le da a la selección de atributos. Entonces aquí primero la selección de atributos. Establecemos aquí un vínculo control C y control V. Le da a la selección de atributos. Aquí le ponemos selección C. A ver cómo se llamó ese primero. Se llamó determinación de la naturaleza de las variables. Se le llamó distribución. Bueno, eso se le llamó distribución. Se le llamó distribución, aunque yo lo debería llamar, yo lo llamaría no distribución, sino determinación de la naturaleza de la variable, entonces como naturaleza de variables, por ejemplo. Naturaleza variable, entonces aquí le vamos a poner que EDA fue a naturaleza, a naturaleza de las variables. Mire cómo nos va generando los vínculos en el mapa. Ya nos va, miren que aquí, ya que le doy más, y
análisis exploratorio va a la determinación de la naturaleza variable. Aquí ya nos quedó bien. Y así, vamos organizando el mapa. Solo que este mapa es muy bacano porque usted controla el mapa dándole aquí a cada concepto. Aquí entonces, cada concepto o nodo tiene el nombre del concepto, pero antes de él una etiqueta, pero a través de una palabra. Entonces en este caso ya no es una letra, sino una palabra, y es como mucho mejor para organizarlo. Y a cada concepto le puedes dar forma, estilo, color de relleno y color. Y ya para lo que sigue, entonces tenemos que, recuerden que en este modelo implementado hacemos EDA o análisis exploratorio de datos, preprocesamiento, selección de modelos y afinamiento. Empecemos con el análisis exploratorio. Se crea la función para guardar figuras, se crea la función para cargar los datos, efectivamente se cargan los datos, luego de la variable categórica observada se cuantifican, se miran sus subcategorías para ver la naturaleza de ella, si es ordinal o no. En este caso vemos de que la proximidad al océano no es ordinal por las palabras que tiene. Y el método info para acabar de seguir haciendo observaciones y ver quién tiene datos faltantes, que es dormitorios, entre otras cosas. Y a quién va a que codificar, que es a proximidad. Y aquí hacer la cuantificación de cuántos datos, el porcentaje de datos faltantes, en este caso del 1%, del 1% para dormitorios. Eso es la cantidad de datos faltantes del 1% para dormitorios. Y con describe poder ver los rangos en que se mueven cada atributo, viendo el mínimo y el máximo para ver que algunos se mueven en rangos pequeños negativos o pequeños positivos o muy pequeños positivos, y hay algunos que se mueven en rangos como el precio, la variable objetivo, que se mueven en rangos muy grandes positivos. Eso hace que uno tenga que hacer escalamiento. Pero no se escala esta variable objetivo, pero sí los demás, porque efectivamente hay unos que como ingresos se mueven entre valores positivos muy pequeños, mientras que, por ejemplo, la latitud o aquí el número de habitaciones se mueve en un rango de valores positivos pero muy grandes. Mire que se va de 2 hasta 3000, 3148. Bueno, entonces aquí ponemos las inferencias que de eso se va. Aquí que la metodología de escalamiento va a ser, en este caso ya la tomamos otra vez, no normalización sino estandarización. Es estandarización. Estandarización es estandarización, y eso se implementa no con min, max, scalar, sino con standard scalar. Es standard scalar eh, de escalar. De escalar punto preprocessing. Poner punto preprocessing o de preprocesamiento. Okay, bueno, entonces esta clase me gusta de una vez ponerle el paréntesis ¿cómo es? Delimitarla entre tilde invertida y este escalar preprocessing en minúscula, porque así es que se escribe cuando se va a codificar en lenguaje, pues en línea de código de este Visual Studio Code con kernel de Python. Y aquí ya otro mapa conceptual que ya nos va a mostrar, bueno, en este caso nos así, las dos metodologías en el proceso de escalamiento, que son normalización y estandarización, y las clases que nos permiten, que nos pueden ayudar para implementarlo. En este caso, min, max, scaling es una de las metodologías para normalizar, y otra es Z-core scaling para estandarización. Ya aquí, para el preprocesamiento, luego de el EDA, hicimos
otra vez mirar los datos, cómo estaban, con apellido, los datos originales, pero en realidad así. Y hacer una copia de esos datos originales, entonces hacer un bcopia, porque ese es el que se va a procesar. Entonces el original lo vamos a quedar quietecito y la copia es la que vamos a preprocesar. Aquí la vemos y aquí vemos de la copia la variable de proximidad con sus subcategorías a través de la estructura index. Y acá con pandas efectivamente la codificamos con metodología OneHot a través de la función OneHot encode proximity. OneHot encode proximity, o sea que el primer procesamiento fue la codificación. En realidad uno podría, pues aquí la función que está codificando tiene la metodología de una vez como nombre. De pronto como uno se aprende muy fácil que lo primero fue codificar, entonces de pronto llamar a la función mejor simplemente codificar. Codificar, es decir, el verbo de la función de preprocesamiento que se aplicó. Entonces, y puede ponerlo como numeradito, entonces codificar es la 1 para uno acordarse en el preprocesamiento en qué orden fue que hizo las cosas. Codificar 1, entonces aquí llama a esa función codificar 1, simplemente codificar 1 y la implementa para efectivamente obtener la copia codificada. Aquí ya está. Y luego quitamos ya la teoría que tenemos sobre identificación de correlaciones, que ya la hemos presentado en la clase, que son las correlación de punto biserial y la correlación de Pearson, que fue las que implementamos. Entonces ya no ponemos todo esto en esta implementación. Y ni la matriz de correlaciones, dejémosla así, sin la matriz de correlaciones ya, porque queremos simplemente lo que implementamos. Lo que se busca con el análisis de correlaciones que lo presentamos es en la clase, agregar atributos aquí ya está el selector de atributos, atributos predictores mejor correlacionados con la variable objetivo y pusimos un umbral de correlación bastante bajo porque en este dataset las correlaciones son muy pequeñas. Entonces, eso también se ve en análisis de correlaciones. Entonces, que uno eso lo puede ver en el EDA, el análisis de correlaciones. En el EDA, el análisis de correlaciones. Para poder que vea que esta función tiene que ser con un correlation threshold muy bajo. Entonces, en esta selección, selector predictor, llamémoslos como selector simplemente. Vamos a ponerle como selector simplemente. Selector. Y ese es el segundo paso. El segundo paso del preprocesamiento. Bueno, le ponemos selector 2, que es el segundo que estamos aplicando. Creamos la función. Y ya miramos de la copia codificada las llaves para saber cuáles son las que vamos a de todas las variables que tenemos predictoras, cuáles vamos a seleccionar, vamos a analizarle la correlación con la variable objetivo de precio. Entonces, mejor correlacionar con la variable objetivo. Entonces aquí le ponemos, llamamos a esa función que se llama seleccionar. Entonces aquí simplemente que se llame seleccionar 2 y a esa copia codificada le decimos cuál es la variable objetivo. Entonces ella siempre va a preguntar cuál es la target columns. Entonces aquí le ponemos target columns y le dice que es el precio y luego aquí nos va a preguntar los predictores categóricos, bueno, los predictores numéricos y los predictores categóricos. Entonces los predictores numéricos y luego los predictores categóricos. Esta es la segunda. Los predictores categóricos. Y ya con eso la función selecciona. Entonces aquí miren que cuando la aplico, él me dice que seleccionó todos estos. Y entonces hallo una copia codificada ya seleccionada
tomando de la copia codificada solamente estos que me entregó aquí. Solamente, entonces, aquí le puedo poner como los seleccionados. Bueno, entonces aquí poner como para que quede todo muy articulado, poner aquí cuáles fueron los atributos seleccionados. Entonces, seleccionados, ¿cierto? Entonces, los seleccionados que en una sola variable, guardémosla ahí. Y esos seleccionados, entonces aquí le digo de la copia codificada, pongo los seleccionados, la lista de los seleccionados, hasta aquí, esta lista de los seleccionados, los predictores seleccionados y unido a la variable, eh, aquí le vamos a poner con más. Bueno, en realidad, como eso es una lista de Python, le vamos a agregar. Entonces le decimos punto append, le agregamos el precio a ella. Entonces le agregamos a esa lista este objeto, una cadena más, que es el precio. Y borramos este que sobró. Y así él me va a dejar a esa lista de predictores seleccionados, le agrega la variable objetivo para que me quede la copia codificada seleccionada. Me quede con la variable objetivo que no la quitamos de la selección. Y aquí ya nos genera esa. Aquí nos dice que hay un key error none. Hay alguna none por ahí, alguna cosa rara por ahí. Miremos a ver qué puede haber sido lo que pasamos. Estos son, aquí pongamos la palabra completa, predictores seleccionados. Aquí lo ponemos así, llamamos al selector, miremos esos predictores que obtenemos, predictores seleccionados, y aquí no aparece nada con none. Está latitud, la antigüedad de habitaciones, hogares, ingresos, proximidad menor a una hora al océano, proximidad inland, proximidad nearby, y proximidad near ocean. Y aquí ya con esos le agregamos a esa lista de Python con el método append el precio, la cadena llamada precio. Y vamos a ver si así, ahora sí ya nos funciona. Dice que no. Entonces vamos a agregárselo, agarrémoslo así. Agreguemos a esos, bueno, esos predictores seleccionados, a esos que va a ser una lista de Python, predictores seleccionados, le agregamos a esa lista de Python otra lista, una lista que nada más tiene un elemento que se llama precio. Precio. Vamos a ver si ahora sí, perfecto. Entonces ya tenemos una copia codificada y seleccionada y aquí la podemos ver. Entonces ya tiene el precio de último y tiene los seleccionados que van a ser en total 9 con la variable, y con la variable objetivo alcanzan 10. Ya tenemos los mejores correlacionados. Entonces así nos dice que teníamos antes 14, ya tenemos 10 variables, en ambos casos incluyendo la variable objetivo. Luego vamos a la identificación y eliminación de valores atípicos. Aquí vamos a definir a través de un diccionario cómo los vamos a colorear. Aquí el histograma de la variable precio para ver que efectivamente sí hay valores atípicos, pero llamamos a la función plt.matplotlib .pyplot as plt. Aquí le decimos es import y vemos que efectivamente en este histograma le vamos a poner para que no nos aparezcan estos códigos plt.show, vemos de que el precio que tiene una tendencia de que a medida que el precio aumenta, la frecuencia baja, la frecuencia va bajando, es decreciente. Ya en los precios muy grandes hubo un comportamiento atípico de elevarse la frecuencia para precios de vivienda muy altos. Entonces eso deja ver que efectivamente esta colita deja ver que hay valores atípicos alrededor de $500,000. Aquí le vamos a poner que ese hash tenga label. Creo que le podemos poner label
al histograma, vamos a ponerle aquí precio de vivienda, vamos a ver aquí, el en ese nos pone, bueno, le dio una etiqueta, pero yo quería plt.gis, bueno, pues como es con Maplotlib, entonces con plt.xlive para que las personas puedan ver de que el eje horizontal es el precio de vivienda, y así ya nos quede efectivamente el precio de vivienda y aquí la frecuencia absoluta en la altura de las barras. Y ya el diagrama de cajas, porque con la técnica de diagrama de cajas y el rango intercuartílico vamos a construir esa función que nos determina los valores atípicos. Aquí ya tenemos el diagrama de caja para precio, aquí lo hemos repetido, entonces vamos a quitarlo de acá para que no nos quede sino lo que necesitamos. Y aplicación del rango intercuartílico para efectivamente construir la función que elimina valores atípicos. Entonces, eliminar valores atípicos, dejémoslo así, me parece que está bien. Dataset y la columna referencia para eliminar valores atípicos, aquí la definimos, y así obtenemos una copia ya no solamente codificada y seleccionada, sino sin valores atípicos. Aquí ya nos dice, bueno, entonces el número de observaciones que se borraron fueron 1071. Luego está estandarizando los datos, lo hacemos mirando primero los datos como quedaron y luego las llaves de acceso a la información, luego para determinar las columnas a estandarizar, es decir, nada más las numéricas, las categóricas codificadas no. Luego la función estandarizar, en la que la hacemos por asignación, por reasignación. Modificamos el dataset para decirle cuáles son las columnas del dataset, del dataframe, que vamos a estandarizar, y él así deje las otras presentes en el dataframe. Y así ya generamos ya una copia codificada, seleccionada, sin valores atípicos y escalada. Y ya con eso, que nos da una cuesta como para mejorar, generamos entonces una copia ya preprocesada y aquí ya la mostramos. Es una copia en la que efectivamente ya no hay, las variables categóricas están codificadas, miren las codificadas con valores booleanos, el precio no está codificado ni normalizado, están los ingresos, los hogares y las habitaciones, que miren que ya los valores están estandarizados. Entonces tenemos unos que son cercanos a 3 y otros cercanos a -3. También encontraremos porque la estandarización hace que los valores asociados a cada atributo queden todos en un rango de -3 a 3, ¿ya? Con valores pequeños. Y así ya aquí un mapa conceptual final que nos muestre que efectivamente ya lo logrado es que, bueno, aquí ya nos quiere mostrar es lo que, que en el modelo de Machine Learning, en el aprendizaje supervisado, hay dos tareas, clasificación y regresión. Nosotros estamos en regresión y que vamos para la regresión a utilizar un modelo lineal y modelos no lineales como Random Forest, el árbol de decisión, máquina de soporte vectorial, y el de cada vecinos más cercanos. Y ya después pues vamos a ver aprendizaje no supervisado, en el que utilizaremos, bueno, una de las tareas es clustering, la otra reducción de dimensionalidad, y los algoritmos de Machine Learning que los implementan. Entonces, como ir un abrebocas a lo que viene, pero ya tenemos todo el preprocesamiento listo, solo que lo vamos a organizar todo en una sola función de Python, realizar todo el preprocesamiento, utilizando simplemente composición de las operaciones anteriores. Yo le voy a quitar todo esto, todo este cuerpo, para simplemente reutilizar las funciones que ya tenemos arriba, y por composición de funciones constituir la función de Python que haga todo el preprocesamiento. Entonces así va a tener etapa 1, 2 y 3 y 4 del preprocesamiento. Entonces etapa 1 del preprocesamiento, luego la etapa 2, etapa 2 del preprocesamiento, luego la etapa 3 del preprocesamiento y por último la etapa 4. Fueron 4 etapas. Etapa 4, en la que en la etapa 1 lo que hicimos fue codificar
Luego hicimos fue selección de atributos. Luego selección de atributos. Selección de atributos mejor correlacionados. Luego hicimos eliminación de datos atípicos. Entonces, eliminación de datos atípicos. Y luego, por último, se hizo el escalamiento por estandarización. Escalar por normalización. Entonces, ya sí, lo que vamos a hacer es constituirlo para que me dé el dataset ya preprocesado a través de una sola función de Python, una sola. Aquí nos dice cómo debe la documentación de ella de una manera muy bacana. Y aquí le vamos a quitar como líneas para que no nos quede eso como tan dividido. Y entonces así ya les cuento que después de tener esta función y aplicarla y describir el mapa de dónde vamos, iremos para la selección de los algoritmos de Machine Learning que mejor funcionen con este dataset ya preprocesado. Muchas gracias.